República Dominicana está con nosotros. Buenos días, Trajano. Buenos días, definitivamente que regocijado de participar de la Universidad de la Radio. A ustedes mi afecto, mi saludo especial y con ello pues también al país y al mundo. Trajano, ¿cuál es la situación del conflicto que había en el Colegio de Abogados en términos jurídicos? ¿Ya eso se resolvió? No. En lo absoluto, tenemos al día de hoy lo que sería pautada una audiencia. O sea, todavía no se resuelve. Sí. Persisten ahora en el Tribunal Superior Administrativo y tenemos una audiencia pautada para el próximo 29 de abril. Seguimos operando en mucha precariedad, desde luego haciendo el trabajo, pero en mucha precariedad porque no tenemos disponibilidad de los recursos, salvo el día a día. Sí, desde el mes de agosto nosotros tenemos control de los locales. Desde luego, objetivamente, solo hemos podido abrir uno, que es el que está en la Avenida Bolívar, desde donde damos los servicios que son esenciales para el ejercicio de la carrera del derecho, porque estamos hablando de que el colegio por ley es el que está validado, ¿verdad?, para ese control del tema de la expedición, la acreditación de los carnés, el control del ejercicio profesional del derecho, la parte disciplinaria que hasta ahora pues también hemos tenido una precariedad terrible, tremenda, por la falta de personal en un rubro a nivel institucional tan importante como es ese control de la parte ética dentro del Colegio de Abogados. Y seguimos haciendo votos porque reine la concordia, porque pueda haber ese advenimiento. Estamos siempre en reuniones y aperturados a que pueda haber un beneficio de los abogados, sobre todo aquellos que la parte social, la asistencia mínima, gente de 5, 10 mil, 15 mil pesos, comprar un medicamento, abogados con cáncer, eso nos parte el alma, el que esos recursos estén frisados. Asumo que ya más de 100 millones de pesos, no lo he cuantificado, pero asumo que más de 100 millones de pesos al día de hoy, sin que se tenga disponibilidad de los mismos. Trajano, dos cosas. Primero, la posición del colegio con este debate que se ha generado en torno a los posibles próximos miembros de la Cámara de Cuentas, cómo ustedes han evaluado, han visto este proceso que se ha llevado hasta ahora. Y segundo, vi unas declaraciones suyas también refiriéndose a la participación de Procompetencia en el tema de la ley de residuos sólidos. ¿Cuál es la situación que se ha generado allí en torno a esto? Bueno, primero el tema de Cámara de Cuentas. Hay que decir que la democracia, aquí vivimos una partidocracia, esa es la realidad, y más hoy por hoy instituidos como órganos constitucionales. Los partidos que en gran medida son los responsables de encarnar todo el accionar democrático, en modo alguno sin que eso implique diezmado lo que tenemos que ver como sociedad civil, el participar y dar seguimiento a toda esta marcha, todo este ejercicio cívico que siempre será positivo y que hay que apoyar. Pero en un entorno ya institucional, en estos niveles, se procura internamente un consenso. Y como advierto, como verifico, con las declaraciones del senador Félix Bautista, yo creo que a uno tendrá poco que aportar en el proceso, en el momento, porque si los veedores o los representantes, ¿verdad?, institucionales, que son los que están ahí, pues están haciendo todos estos planteamientos, habrá que esperar entonces la conclusión final y, ¿por qué no?, lo saludable que sería el que podamos contar con cuál es la mecánica, cuál es el procedimiento, que esto ojalá, no solo para Cámara de Cuentas, sino para los demás órganos constitucionales, ojalá que esto esté instaurado, esto esté precisado, esto tenga un fundamento de legalidad a nivel de una ley, lo que sería ese proceso técnico de evaluación y de la selección de esas personas que van a ser, ¿verdad?, objeto de ese beneficio, de ese privilegio, de esos altos cargos, porque es un privilegio servirle a la patria, servirle al país de una posición tan alta. Entonces yo creo que habrá que esperar para ver cuál es el informe que rinde finalmente en partido, porque parecería que van en consenso. Yo creo que los partidos no deben parecer una torre de Babel, debe haber una uniformidad, deben entenderse, debe estar claro, y máxime cuando se está hablando de la representación de un tema tan delicado. Por eso creo que no me corresponde ampliar mucho sobre el particular. Trajano. Lo de Procompetencia, Trajano. Miren, el Colegio de Abogados de la República Dominicana, en el caso nuestro, yo que he sido, si se quiere,
pro reforma. Yo creo mucho en eso, en los temas de reforma, de generar los cambios, y como tal le estamos dedicando un tiempo especial a toda esta temática, lo que es la labor del Congreso, sobre todo porque nosotros, en virtud de nuestra ley, somos asesores en materia legislativa del Estado, y por eso tenemos que tener esa sinergia, esa interactividad siempre. Ya llevamos una propuesta en lo que es el tema del Código Penal en su oportunidad, una propuesta incluso de ley. Lamentamos que no se haya tomado en consideración, porque ni siquiera se nos ha llamado, se nos consulta para una serie de temas. La ley de alquiler, bueno, un sinnúmero de leyes, y otra propuesta que vamos a llevar y que estamos estudiando, el tema de las candidaturas independientes, todo eso lo estamos estudiando. Pero concretamente lo que tiene que ver con el residuo sólido, el coprocesamiento, la ley 225-20, nos preocupa sobremanera. Hay que decir que estamos en el Estado social y democrático de derecho, donde el principio social juega un papel preponderante, sobre todo porque esto tiene que estar en un entorno sistémico de lo que son esos derechos fundamentales que eventualmente pudieran estar en juego. Tiene que haber esa armonía, no puede haber esa tensión, no podemos priorizar el interés económico. El tema de los residuos sólidos no puede ser estricta y exclusivamente un negocio, porque impacta la salud pública, impacta el medio ambiente. Esto tiene que tener, y por eso entendemos que los diputados que tienen ahora mismo el tema, y que estaremos haciéndole ya llegar formalmente nuestras propuestas, tienen que considerar de manera particular, de manera especial, que tienen que darle prioridad a lo que es ese entorno social, a lo que es la salud pública, y si no, vemos ahí el tema del vertedero de Duquesa y cómo todo esto pues se ha traducido en la actualidad en grandes inconvenientes, y por qué no poner en riesgo no solo de la capital, sino de Santo Domingo completo, lo que era la salud en su momento. Entonces nosotros hemos hecho ahí una serie de consideraciones que tienen que ser consideradas con pinzas, que tienen que estar establecidas, que no es el tema estrictamente, diríamos que técnico, desde el punto de vista de lo comercial, sino que tiene que haber esa evaluación, esa ponderación. Por eso tienen que ser criterios bien enfocados a esos propósitos que nosotros hemos planteado, que se preserve el medio ambiente, que se piense en las plantas de valorización, que son las que hoy por hoy a nivel del mundo pues permiten ya ese posterior valor agregado, ¿verdad? De eliminarte los desechos, de esa cadena, que sean contratos que al que tú le vas a pedir ese sacrificio de llevar esos estándares de respeto de los derechos humanos, sean contratos que no pueden ser a 3 ni a 5 años, tienen que ser contratos con un mínimo de 10 años. O sea, entonces nos preocupa el tema de procompetencia. Esa es su labor, no vamos a criticar, eso es lo que le corresponde desde su óptica, desde su ley institucional. Ellos no tienen tal vez que observar eso. Ellos lo que tienen que pensar en los parámetros económicos a nivel macro de lo que supone la competencia en un tema como este, pero no es lo que nosotros vamos a considerar, ni es lo que conviene, ni es lo que se ha dado en ninguna parte del mundo. Trajano, ¿qué opinión te merece la situación que se está dando ahora en el sistema de partidos del país con las candidaturas independientes, la decisión antes de que te pase a la candidatura independiente, porque ese tema que estaba tratando Trajano es sumamente importante, sí, y sobre todo a raíz de que Procompetencia fijó una posición y hablaba de monopolio. Yo quiero preguntarle al doctor Trajano si tiene Procompetencia la facultad para un tema de orden público en donde no hay un negocio entre particulares, sino un problema social del Estado, fijar una posición de esa naturaleza. Bueno, en términos democráticos, el que estime, el que entienda que deba fijar una posición, esa es la democracia. Lo que sí nosotros tenemos es que enfrentar, porque ciertamente Procompetencia más tiene que ver con un entorno de naturaleza eminentemente privada, a partir del tema económico. Por eso hay que entender, hay que asimilar de que se trata de un servicio esencial, señores. Estamos hablando de la salud, perdón, estamos hablando del medio ambiente. Sí, yo lo entiendo y eso está bien, pero de todos modos no deja de ser un negocio. Es un negocio. El tema de la disposición final de los desechos sólidos, los que son los vertederos o rellenos sanitarios o plantas de reciclaje del tipo que fuere, son negocios. Entonces, lo que dice Procompetencia, sí, perdón, es respecto al hecho de instalar o solamente permitir que se instale, que yo creo que le convendría más a los ayuntamientos que se instalen más rellenos en otros puntos. Un relleno en una región, un solo relleno en una región completa. Entonces eso podría dificultar lo que es el traslado de los desechos sólidos hacia ese punto. Es precisamente sobre eso que ha surgido la opinión
de procompetencia. Sí, pero hay que tener, de que se tratan de unos estándares que hay que observar. Por eso nosotros vamos a reiterar, estamos haciendo el planteamiento. Hay una serie de estándares en el orden del medio ambiente, en el orden de la salud, que tú tienes que tener parámetros claros que te permitan hacerle las exigencias a quienes tú tengas. Tú no puedes dispersar porque la labor entonces de seguimiento se te va a dificultar. Tú no tienes que dispersar eso. Por eso hay que darle suficiente tiempo. Por eso tiene que ser en consideración, al margen de que sea negocio, porque ciertamente es un negocio, pero tiene que ser en consideración y bajo la supervisión del Estado dominicano de manera absoluta y precisa. Sobre lo de las candidaturas independientes, la decisión del Tribunal Constitucional y lo que ahora la Junta acaba de plantear de que sean solamente 3 candidaturas para cada cargo. Mira, el problema de las candidaturas independientes es grave, es un inconveniente porque parecería que se torna inviable. Sobre todo porque la sentencia del Tribunal Constitucional constituye un precedente vinculante, incluso equivalente a la propia Constitución, que pudiera en alguna medida hacerse hasta fuera del margen del alcance del mismo legislador adjetivo cuando le corresponden esas funciones. Y por eso hay que tener cuidado, sobre todo el Tribunal Constitucional, que en los últimos años pues ya no está operando plenamente como un legislador negativo, sino que en muchos casos está adicionando texto. Y digo que hay que tener cuidado con esto porque en alguna forma ata al legislador en relación a una ley que hay. Y hay uno de los puntos ahí que en modo alguno nosotros estaríamos de acuerdo y es el tema de que entidades como de sociedad civil, participación ciudadana, FINJU, otras, la misma Fundación Justicia y Transparencia, se erijan o se conviertan en alguna forma en mecanismos para la participación política. Sociedad civil es sociedad civil y tiene que estar marginada de esos procesos porque la estaríamos desnaturalizando. Entonces las denominadas o llamadas candidaturas independientes se darían a partir de esas entidades. Entonces tú no puedes convertirla en partido porque si no tendría razón el Tribunal Superior Electoral cuando dieron una sentencia o cuando se adjudicaron la competencia del Colegio de Abogados en aquel entonces, porque eso tiene que estar fuera. Entonces, a la hora de tú buscar cómo se va a solucionar eso, lo veo un poquitito complicado. Habrá que tal vez en el momento hasta plantearse la eliminación de la misma, la ley, y ver cómo se reorienta con un determinado mayor espacio de claridad, pero ese es el inconveniente. ¿No va en contra esto del artículo 216 de la Constitución de la República, que habla que los partidos políticos son como el canal, ¿verdad?, para ese tipo de participación? Por eso yo hablaba ahorita de que vivimos una partidocracia, de que ciertamente los partidos hoy por hoy son los órganos constitucionales que están llamados a potenciar todo el proceso democrático. No obstante, no solamente en República Dominicana, en otros tantos países, se da cobertura a lo que es esa posibilidad en el ejercicio de ese derecho fundamental de ser elegido y ser elegible. Se le da entonces cobertura a las candidaturas independientes, pero aquí le hemos dado un mal de origen que lo más posible es que tengamos que volver a lo que sería entonces esa hegemonía de los partidos políticos y posteriormente buscar qué es lo que vamos a hacer para entonces darle cobertura a la posibilidad de candidaturas independientes. Pero yo no lo veo viable a partir de la misma decisión del Tribunal Constitucional que nosotros respetamos, porque es el órgano facultado para eso. Pero no hay espacio, no hay forma para desnaturalizar lo que son las instituciones cívicas, sociales, dándole esa posibilidad de que puedan presentar candidaturas. Preponderantemente es como usted señala, órganos constitucionales que están concebidos para eso y que el Estado pues le da un financiamiento y que tienen todas esas funciones y facultades. ¿Cuál es tu posición en cuanto a lo que pauta el código para el tiempo máximo de duración de un proceso penal y con relación al hecho de que eso en República Dominicana se pueda violar de manera impune? Miren, es más grave porque hay algo que no se ha considerado en este contexto, lo que es la duración máxima del proceso, y es en relación al mismo Tribunal Constitucional, de que prácticamente arrasó, se llevó la ley 10-15, que es la que aumenta el plazo a 4 años. A 4 años, que incluso o sea, es de 3. En el fondo volveríamos a los 3. Sí. Estaríamos en los 3. En términos técnicos no se da ahora mismo porque se le dio un tiempo al Congreso para que se expresara sobre el particular, pero los 4 años ya son inconstitucionales, por lo menos suspendidos o provisionalmente como pudieran lo mismo irse desarrollando. Para nuevos casos. Miren qué es lo que pasa.
hay un problema de falta de jueces, de falta de recursos, de algo muy importante que ojalá se considere en la República Dominicana y que se ha tenido en otros escenarios. Son las denominadas o llamadas reglas de evidencia, que es una resolución, una serie de criterios, pautas que le dan uniformidad a los jueces a nivel nacional para la decisión en uno y en otro sentido. No que cada juez tenga su librito, no que parezca también una torre de Babel lo que es el sistema de juzgamiento procesal penal en la República Dominicana, para tú buscar cómo atenuar lo que son esos largos recesos que se dan a nivel entre una y otra audiencia, más que recesos, esos aplazamientos que se dan. Entonces aquí matemáticamente no hay la posibilidad en 4 años, pero es un problema que tenemos. Es un problema que no es del código, es un problema sistémico. Tenemos que estar en capacidad de, en atención al denominado llamado debido proceso de ley, conjugar o concretar eso, porque si no, esto se convierte en un aliado de la impunidad. Pero no es el código, no son los 4 años. Quien está propiciando eso es el sistema, que no tiene posibilidades y que no ha tenido la inteligencia. ¿Cómo tú vas a meter en un expediente de 12,000 y tantas páginas? ¿Cómo tú no vas a segmentar donde no son casos que son iguales? ¿Cómo tú vas a meter 400 y tantos testigos, 3,000 y tantas pretensiones probatorias? O sea, ¿cómo tú vas a manejar objetivamente? ¿Cómo vas a meter juntos 60 y tantos de personas físicas y morales en ese expediente, por ejemplo? Ese expediente no tiene forma de que en 4, en 7, en 8 años, entonces eso se traduce ciertamente en impunidad porque no hay forma de conocer eso. Entonces hay un fallo que hay que sentarse, hay que evaluar, hay que hacer el levantamiento y hay que plantear. Bueno, pero también se trata, porque si no, no tenemos administración. Cuando vence el plazo para que pueda extinguir, se pueda extinguir la acción penal, si se continúa es una violación al Estado de Derecho. Porque esas fueron las reglas que se pautaron y con esas reglas se estaba jugando. Hasta que llegue a la última ratio, porque no hay verdad asentada sin que eso sea ponderado. Pero después que llega al Tribunal Constitucional, lo que debe haber es la extinción de ese proceso. Se han ido en alguna forma pues planteando de que si es por razón de uno u otra de las partes, lo cual es difícil, porque eso se inscribe también en un proceso de debido proceso de ley que en modo alguno se le puede, de que se enferme un abogado, de que haya un inconveniente, porque no hay juicio sin abogado en la materia penal. Por eso hay un esquema de defensa pública. Lo que hay que eficientizar, lo que hay que tener más tribunales, lo que hay que tener más jueces. Finalmente, con relación a lo de Friusa y al tema de esa presencia de mano de obra ilegal, ¿cuál es tu posición? Yo debo decir de entrada que yo soy pro-dominicano. No soy anti-haitiano, no soy anti-nadie. ¿Tú ves? Y lo he dicho siempre, la nación más solidaria que registre la historia de cualquier país es República Dominicana frente al tema haitiano. Esa es la realidad. Desde luego, pese a que el presidente Abinader, hay que reconocerlo, ha hecho muchos esfuerzos a nivel retórico, discursivo, muchas diligencias a nivel internacional, ha planteado posiciones. Ojalá que eso se concrete o se registre en lo que es el canciller, la política exterior, que no sé por qué ha faltado la voluntad política para remediar la mata y buscar las veces que haya que buscar personas que puedan dar como resultante si no la solución, porque es un problema social, pero por lo menos un control. Sí. Lo que estamos es con paño tibio. Aquí hay mucho Friusa, no es Friusa solamente. Así es. Entonces por eso vemos un pueblo que va a seguir reiteradamente con el peligro que supone ciertamente para el turismo, que en modo alguno puede estar tampoco por encima de lo que es el tema soberanía nacional. Sí. Vamos a ver entonces cómo ese tema pudiera traer algunos inconvenientes. Ojalá que esto se repiense y estemos en presencia de una política exterior en relación al tema haitiano, una política migratoria firme, definida, que no estemos un planteamiento hoy, mañana otro, y que sea a partir del tema geopolítico el que nos estemos manejando. Bueno, hay que tener responsabilidad. Gracias a Trajano Vidal Potentini, el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Cambio y fuera.